Buenos y santos días desde Dios. Les saludamos con alegría esta mañana del sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario, tiempo celebrativo de color verde en nuestra iglesia que representa la esperanza y la serenidad. Saludamos con mucho gusto también a Noemí, que nos acompaña en los controles como cada semana. Vamos pues a sintonizarnos también con el Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos aprovechar lo que por este conducto nos propone en este último bloque del año. Luis nos va a deleitar otra vez con algún libro del Antiguo Testamento y Lupita y Fabián harán lo propio con los nuevos temas y personajes que van a traer para ustedes. Vamos a pedirle a Lupita que nos ayude con la oración. Lupita. Buenos días, hermanos. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y así con esta oración nos vamos al programa que les traemos ahora, que está muy bueno, que les traemos varios consejos para nuestra vida espiritual y para nuestras tareas diarias. Así que vámonos a Introducción a la Biblia. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito. Así empieza rezando el Salmo 51, también llamado Miserere, mi querido oyente. Muy buen día. Te invito a abrir tu Biblia el día de hoy. Ve por ahí, búscala donde la tengas, allá arrinconada, empolvada, sácala, sóplale el polvo. Ábrele en Salmo 51 para que nos vayamos disfrutando. Hoy vamos a iniciar esta temporada que le llamamos Espiritualidad y Simbolismo en los Salmos, segunda temporada, porque ya habíamos repasado este libro alguna vez. Ahora vamos a darle un giro inesperado. Nos volvemos pues a los Salmos, ahora es diferente ligeramente, y recordemos que los Salmos son una riqueza enorme que Dios está poniendo en las manos del católico. También me voy a basar en el libro de Antonio Bonora, que se llama Espiritualidad del Antiguo Testamento, durante estos temas. Y el tema de hoy se relaciona con una realidad en la vida espiritual de las almas, la noche oscura. La noche oscura es así como etapas como de una desolación en la que nos sentimos que Dios se ha alejado, que Dios ya no está con nosotros, como que ya no lo siento igual, o me da flojera leer la Biblia, no me sabe igual que antes, no disfruto las misas, hago oración, pero estoy como seco, y agarro un rosario, pero como que está muy monótono y no siento la presencia de Dios en mi vida, pues. Y son tres las posibles causas, nos dicen los grandes maestros espirituales, tres posibles causas de que esto ocurra. El enemigo ya me trae asoleado, esa es una. O puede ser el silencio de Dios, que en ese silencio nos va ayudando a crecer. O el tercero puede ser mi pecado. Una de las tres o una mezcla de las tres. Pero seamos francos, el más común es el tercero, el pecado. No te hagas, no le eches la culpa al diablo, porque para todo queremos echar la culpa al diablo de lo que pasa. Mira, a veces el diablo anda de vacaciones y nosotros solitos andamos con nuestro relajo. Por eso, pues, hoy el tema se llama Simbolismo del pecado en los Salmos. Y la razón de que una persona está pasando, o yo estoy pasando una desolación, es que la causé yo mismo por mis propias decisiones, y yo lo realicé con mis propias manos. Y todo eso surge desde mi interior. Ese es mi pecado. Es el origen del pecado. No tanto que un pecado original, no. El origen del pecado está dentro de mi ser. Así que bueno, ya que todo esto le dio tiempecito de agarrar su Biblia, ábrale en Salmo 51, y este salmo inicia pues magistralmente con un ruego, con ese ruego que acabo de leer, que nos lleva a una reflexión profunda del interior
realzando e invocando a la parte más preciosa del amor de Dios, su inmensa ternura. Ahí tan solo con este primer versículo, el alma cae de rodillas, mi querido hermano, por la inmensa ternura que Dios tiene hacia su criatura. Ternura que se desborda por ti, por mí. Es como un abuelo cuando ve a su nieto de 2, 3 años de edad, se vuelven loquitos. Yo no soy abuelo todavía, pero los he visto, se vuelven loquitos de amor y de ternura. Así Dios cuando te ve a ti y a mí, que abrimos el corazón, reflexionando en su palabra. Así pues continuamos. Ahora con versículos 4 y 5. Salmo 51, no se vaya, ahí estamos todavía. 4 y 5. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. 3 palabras clave aquí: culpa, pecado y delito. La palabra culpa en hebreo se escribe como awon, no se habla de hebreo, pero así se escribe, A-W-N. Su raíz supone que esto significa algo así como torcer o curvar. Por tanto, la palabra culpa nos da la imagen de algo que, en vez de irse directo a la meta, fue haciendo una curva y no acertó en su objetivo ni en su intención. Como se avienta una flecha al blanco y luego a la mitad del camino se empieza a caer y hace curva hacia abajo y cayó al suelo y no dio en el blanco. Como un futbolista que tira gol durante el juego y le pega la pelota con tal fuerza y efecto que al principio la pelota como que va a la portería, pero en el trayecto se empieza a hacer una curva espantosa y mire, aquella pelota salió de su meta original. Allá, mire, se fue hasta las tribunas, acá al estacionamiento, man, que hasta el público se pone de pie emocionado y debo de ver eso, nomás se agarra la cabeza y dice, uy, otra vez falló. Mira, lo mismo dice tu familia cuando vuelves a cometer las mismas torpezas. Agarran sus manos, las ponen en la cabeza y dicen, otra vez la misma historia. Tengo que ver la misma película. Y al final ya sé que todos acaban llorando. Ya no. Esa es mi culpa. Porque ha dado una curva que ha salido de su meta. Eso hacemos cuando pecamos. Por eso el alma se une al salmista y ruega al Señor que lo limpie de todas esas veces que queriendo hacer el bien, acabó haciendo el mal, como dice Pablo. O bien, por andar de presumido y quererse el sabelotodo, terminó por torcer su camino y andar regando el tepache. Y ahora busca lavar el alma de sus vicios que apestan, que le desvían del camino recto. Por eso dice, lávame a fondo de mi culpa, arrepentido. Luego la segunda palabra, purifícame de mi pecado. La expresión original de pecado en hebreo significa errar el blanco. Supone así algo como una transgresión, una falta de plenitud, una aberración que me aleja de Dios y de mis hermanos. Eso nos dice Antonio Bonora. Y luego en el versículo 6 dice, reconozco mi delito. En el hebreo delito supone la rebelión del hombre contra su Dios. Ahí está, mira nomás. Mi culpa, mi pecado, mi delito. Híjole, curvar, fallar y rebelarme contra Dios. En estos 6 versículos, este salmo, mi querido hermano, me ha llevado a profundizar en mis errores, reconociendo que por mi voluntad me alejé del plan divino. Me he deformado de la belleza que era a una verdadera caricatura fantasiosa que dejó de estar en armonía consigo mismo. Dejó de estar en armonía con la divinidad, la paz, la santidad que Dios nos da, con Dios mismo. Mira, el alma, y luego se va como que medio madereando, se lo puede decir, o cómo se puede decir, como haciéndose loquita, porque se va tomando selfies. Lo voy a poner en ejemplo, no se me ofendan las mujeres, pero alguna mujer por ahí hemos visto
que se toman su selfie y luego pues lo hace para lucir su mejor rostro, por supuesto. Pero le hace tanto Photoshop, le modifica tanto ahí con las aplicaciones del Photoshop, que cuando la sube a las redes sociales, ya esa mujer está lejos de tener el rostro que originalmente es. Y en el caso del alma es al contrario, pero bueno, generalmente las mujeres la hacen para verse más bonitas, más jóvenes, qué sé yo, es válido, qué bien, pero le meten tanto Photoshop que distorsionan. Así es el alma cuando peca, termina luciendo totalmente diferente a la versión original, que era imagen y semejanza de Dios, mas ahora es el reflejo del error, de las torceduras, de la maldad, a la fealdad de corazón, de mi culpa, mi delito. Se oye feo, pero es verdad. El salmista nos lleva a ser francos. Y el alma pues es invitada con este salmo a una profunda reflexión, a un llegar a nuestra vida interior, una fuerte reflexión a la luz de la palabra de Dios misma que nos va guiando. Y que al expresar, está reconociendo su delito. Solo falta presentarse ante Dios totalmente arrepentido, en preparación transparente para una conversión. Ya está en el proceso también del arrepentimiento. Antonio Bonora nos dice, el pecado en la espiritualidad de los salmos está despojado de aspectos rituales, exteriores o mágicos. Es una opción consciente contra Dios, contra su voluntad. Híjole, es una maravilla esto. Cero aspectos rituales, cero aspectos exteriores, cero caminatas en peregrinaciones, cero todas esas cosas en las que a veces incluso queremos lucir para vernos, que otros nos vean. No, este asunto es personal, interior, de un encuentro contigo y con Dios a la luz del Espíritu Santo y con la palabra de Dios guiándote. Y continúa el Salmo, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Ese versículo 6 nos lleva a reconocer. Mira, hay 4 procesos, querido hermano, en el proceso de la conversión, 4 pasos. 4 pasos en el proceso de la conversión. Reconocer el pecado, arrepentirse, confesarlo y reparar el daño. Aquí el salmista nos lleva a reconocer el pecado. Híjole, pero profundamente en el corazón. Y como dije anteriormente, nos va perfilando al arrepentimiento en busca de perdón y de un cambio de vida, de un cambio de corazón. Porque en el pecado el alma no disfruta la vida. Así vamos viendo unos fragmentos de lo que sigue en este salmo. No lo voy a leer todos, muy largo, pero algunos fragmentos que muestran arrepentimiento, que muestran la intención de un cambio de corazón. Ahí le va. Devuélveme el son del gozo y la alegría, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. Devuélveme el gozo de tu salvación. Este es un vuelve a la vida. Y luego fíjese el verbo crear en el Antiguo Testamento. Los hebreos lo guardaban ese verbo únicamente para Dios. Cuando dice crea en mí, oh Dios, un corazón puro, está hablando entonces de una recreación dentro de mi ser, una renovación total. Mi querido hermano que hoy escuchas esto, ¿a poco no empieza a darnos esto ya un saborcito de reconciliación? Arrepentida el alma se está acercando a aquel que puede dejarlo como nuevo, porque reconoce que solo Él lo puede renovar. Es un mantenimiento total. Es como meter un celular, una computadora. Llegas al mantenimiento de disco duro, de procesador, que incluye un cambio de chip, incluye limpieza de cachés escondidos para limpiar la memoria y los apegos, eliminación de archivos inservibles y cuentas incobrables.
y luego los pecados los junta todos y les hace delete o suprimir en español. Le incluye un buen antivirus llamado Gracia y finalmente le da un reinicio total con updates celestiales instalados que se llaman dones y carismas. ¿Cómo la ves? Te deja renovadito, reluciente, fresquecito. Te ubica en la versión 51.0 de los Salmos. Lo más importante, mi querido hermano, que Dios te ama tanto que tus archivos, los más valiosos, los más legítimos, tus más legítimos amores, esos no se modifican, no quedan íntegros, seguros, brillositos, intocables, por el amor que Dios te tiene. Nada de lo tuyo que vale la pena se modifica. Y luego viene una expresión del salmista, pues. Regresemos al Salmo. Ahí perfila su convicción a participar en este cambio de vida. Y le dice, Señor, afiánzame con espíritu generoso en el versículo 14. Se está dejando reconfigurar, ¿te fijas? Abre todo su ser. Y toma una determinación tremenda en el versículo 15. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Es asombroso esto. Verdaderamente asombroso. Mira, es que estamos viendo la lección divina aquí en el mismo Salmo. Está entrando en toda esta reflexión y llega a una determinación. Primero diciendo, pidiéndole, afiánzame con espíritu generoso, y luego toma la determinación de vida. Ahora se compromete y se consagra a ser instrumento de Dios para llevar a otras almas al Señor. Esto que me has dado, Señor, ayúdame y tómame como tu instrumento para llevárselo a otros en tu nombre, pero que no le lleve mis ideas, ni mis consejos, ni mis palabras, sino tu palabra, tu mensaje de salvación. Es un retorno verdadero al buen camino, un volverse a Dios, una verdadera conversión a la que hoy nos invita la palabra. ¿Cuál es tu determinación este día, mi querido hermano? ¿Cuál es tu determinación? Y aquí faltan 2 pasos, en el paso de la conversión, en los procesos de la conversión faltan 2 pasos. Ya está reconocerlo, ya está arrepentirse, viene confesarlo y reparar los daños. Mira, ya viene la apertura de los templos. Ahí viene, háblale a tu párroco a ver si te puede atender, saca una cita, vuelve al sacramento de la reconciliación. Recuerda que Cristo ya pagó por tus faltas, tus culpas, tus delitos, tus pecados. Él ya te salvó, ya te liberó de todo lo que debes en la cruz y te lava con su sangre preciosa. Solo falta que vuelvas tu rostro, tu corazón a Él, y que en su nombre el sacerdote te absuelva de todo pecado y te limpie de toda amargura. Y entonces, una vez habiéndote reconciliado así, cumple la penitencia que te da el Señor cura. Y ahí repararás los daños. Podrás vivir en plenitud lo que nos dice el Salmo 32. Dichoso el hombre que es absuelto de pecado y se encuentra sin culpa. Es que es abrasador esto. Lo que estás buscando, la dicha, lo que anhelas tanto, la felicidad, la lograrás vivir y encontrar si te encuentras absuelto de pecado y sin culpa alguna. Regresa a la reconciliación, al sacramento de la confesión. Vuélvete a Dios, regresa a Él, conviértete. Lee la Biblia, reconcíliate con Dios. Déjate tomar con un abrazo de reconciliación que te dé Jesús y que te reciba en su sacratísimo y tiernísimo corazón. Volvamos a Él, mi querido hermano, después de este tiempo de tanta sequedad, de tanta hambre, de la palabra, de la Eucaristía, de una reconciliación. Regresa, vuelve,
se abren los templos. Estamos de fiesta. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Luis, por esta excelente reflexión, diría yo, del Salmo 51 desde mi perspectiva. ¿Qué te puedo comentar? Yo me ha parecido muy padre que hayas empezado con este salmo. En lo personal es uno de mis salmos favoritos, y es uno de los salmos favoritos porque se presta mucho a hacer lo propio, a no pensar que el salmista de aquella época, o que tuvo X problema, o que había caído en tal pecado, se está arrepintiendo a Dios. Y no. Te olvidas del salmista y eres tú en lo personal. Yo me encanta porque, bueno, es uno de los grandes tesoros que descubrí en la liturgia de las horas. Este salmo está en los laudes de los viernes. Los viernes, tiempo de sacrificio, tiempo de pasión, tiempo de dolores, tiempo de... Sí, que en Semana Santa y en Cuaresma resalta más este hecho, pero que la Iglesia todos los viernes en la liturgia trata de recordar la pasión del Señor, trata de acordarse también del sufrimiento. Obviamente está el arrepentimiento y el pecado. Ahorita que decías de leer la Biblia, me hiciste recordar el comentario que nos hizo el Padre Villa el sábado, de una señora que le había dicho: padre, yo ya leí la Biblia 2 veces. Ah, sí, ya, me la eché completita 2 veces. Bueno, pues ahora reflexionenla, ¿verdad? Entonces ahí está esta cuestión que nos falta hacer, y que, bueno, ahora tú has hecho de una manera, a mi juicio, muy, muy bien. Es un salmo que me ayuda a pedir perdón por todas las burradas que cometo, y todos tenemos algo de qué arrepentirnos, pecadores, pecaditos, pecadillos, de todos tamaños, de todas formas, colores y sabores y olores, pero que al rezarlo una y otra vez, y vuelvo también a una recomendación del Padre Villa que nos decía en este sentido, si logramos aprenderlo de memoria, podemos hacerlo o podemos sentirlo como más propio, porque ya van saliendo, ya no estás distrayéndote con el papel, ya no estás leyendo, ya no estás viéndolo desde fuera, ya lo estás rezando desde dentro, porque ya lo hiciste parte de ti. No, es algo muy bonito. Creo que esta temporada va a estar muy, muy interesante, muy buena. No se la pierda. Dice nomás con qué tesoro empezamos el día de hoy. Pero vamos también ahora con Lupita, que trae lo suyo. Lupita pues trae también su personaje del día de hoy, y vamos a estar con Lupita en un momento más. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. No se vayan. Bien, mis queridos hermanos, pues ya estamos aquí de regreso después de esta fabulosa introducción que nos hizo Luis con el Salmo 51, y vamos ahora con Lupita, que nos trae el personaje bíblico de hoy. Hoy les traigo un personaje que supo dar un buen consejo. Se trata de Jethro. Su historia la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro Éxodo del 18, del 12 al 22. Jethro significa excelencia. Fue sacerdote de Madián. Tenía 7 hijas que cuidaban del rebaño. Cuando Moisés huyó de Egipto y llegó a la región de Madián, donde vivía Jethro, trabajó para él como pastor por unos 40 años. Jethro le dio a Moisés a una de sus hijas como esposa, Séfora. Moisés parte a Egipto por un llamamiento divino para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a través del desierto.
Cuando Jetro supo que Moisés se encontraba en el desierto, le llevó a Séfora y a sus 2 hijos. Moisés, al llegar su suegro, salió a recibirlo. La reverencia cortés, el beso en cada lado de la cabeza y su conversación siguió el curso que podría esperarse de 2 hombres piadosos, que contaban y escuchaban un relato de las obras maravillosas y de la providencia de Dios. Esta entrevista amigable terminó con un solemne servicio religioso que en aquel tiempo era un holocausto, por el gozo y gratitud, presidido por Jetro como sacerdote del verdadero Dios y al que fueron invitados los jefes de Israel. Al día siguiente, Jetro observó cómo Moisés escuchaba los problemas de los israelitas desde la mañana hasta la tarde. Y al percatarse de lo agotadora que era esta tarea tanto para Moisés como para el pueblo, como por ejemplo aquí en esto viene el ejemplo, lo que yo no veo y que Dios le permite ver a otros. Le recomendó un sistema para delegar autoridad. Prepara a otros hombres capaces y dignos para que sean jueces o jefes sobre decenas, cincuentenas, centenas y millares a fin de juzgar casos, de modo que tú tan solo tengas que oír los casos que ellos no puedan manejar. Moisés aceptó la recomendación y Jetro volvió a su propia tierra. Moisés no despreció el consejo. No son sabios quienes creen saber tanto como para no aceptar ser aconsejados. El pueblo mejoró con este nuevo proyecto de trabajo. El trabajo se hace mejor en equipo. Debes de estar dispuesto y preparado, ser valiente. Es importante que tengas convicción de llamado, que cambies tu mentalidad y seas uno de los jueces o discípulos que necesita Dios. Gente de virtud, temerosa de Dios. No le dejes el trabajo solo a los padres o coordinadores. La voluntad de Dios es que delegues y asumas responsabilidades. Se necesita levantar un equipo de trabajo, gente de compromiso, de entrega, de pasión, gente de oración. Pero hay que poner cuidado en la elección de las personas que se admiten en esa tarea. Tienen que ser personas con sentido común, que entiendan el asunto y que no se atemoricen por los enojos ni por las quejas, y que aborrezcan la idea del soborno. Personas piadosas y de fe, que teman a Dios, que no se atrevan a hacer algo malo, aunque pudieran hacerlo en secreto y sin problemas. El temor de Dios fortalecerá en lo mejor forma a la persona en contra de las tentaciones a cometer injusticia. En algunas comunidades parroquiales y eclesiales, hoy día en la que muchos tienen cargos, pero no llevan la carga, se llaman líderes, pero no se preocupan por tener una excelencia y compromiso con la obra. Cuando soy leal, obediente y empiezo a resolver, dejo de estar en la fila de los que critican. El cambio se produce cuando actúo, cuando me involucro. Un consejo en este sentido es: siembra para el espíritu y no para la carne, porque solo cosecharás corrupción. La visita de Jetro a Moisés puede provocar cambios en mi vida. Muchas veces la gente no entiende ni valora el trabajo que hago. Tengo que aprender. Con lo que Dios ponga en mi mano, debo ponerme a trabajar. Moisés no puede solo. Nos concentramos en lo que nos hace falta y se nos olvida en lo que tenemos. Los grandes líderes
No solo deben estudiar para ser útiles, también deben arreglárselas para que los demás también lo sean. Interesante esto, no sabía, no entendía bien si nos estaba dando la plática del personaje bíblico, Lupita, o de administración de empresas. Es la vida diaria. Híjole, es que dice uno, ay, estas técnicas modernas para administrar los negocios y que la delegación de autoridad y el compartir responsabilidad y esas cosas, aquí está en la Biblia desde hace miles de años. Sí. Muy clarito. Eso me llamó la atención, pues, ¿no? Y luego también, pues, cómo cambiar nuestra actitud en nuestro trabajo, en los proyectos, no solo en nuestro trabajo profesional, sino en la parroquia, en casa. Cómo enfocarnos a resolver en lugar de estar criticando, cómo involucrarme para actuar y cambiar y traer soluciones. En fin, esto está padrísimo. Pero me llamó la atención también la relación yerno-suegro, cómo es valiosa aquí y cómo nos ayuda a tomarla de un punto de vista en el que podemos también cambiar las cosas en nosotros mismos y en nuestra familia. Yo tuve la fortuna de tener un muy buen suegro, los dos, mi suegra también excelente persona, y bueno, ya el Señor ya les llamó, pero pues me cambiaron completamente ese paradigma o ese paradigma que yo tenía sobre los suegros que te enseña el mundo, y ellos rompieron con eso, con la forma en que siempre me trataron. Y bueno, aquí estoy viendo una relación valiosísima entre suegro y yerno, ¿no? Es de admirarse cómo uno escucha al otro, cómo el otro llega, aconseja y se retira. Respeta el espacio de quien tiene que estar ahí. En fin, nos pudiéramos estar aquí pues mucho rato platicando sobre esto, pero es valiosísima esa parte. Y es que como yo digo, como él era sacerdote, él traía mucha experiencia, entonces el consejo a lo mejor muchas veces, nosotros como jóvenes a lo mejor decimos, pues no le hacemos muchas caso a nuestros suegros, pero siendo que ellos ya vivieron lo que nosotros vamos pasando también, ¿es verdad? Exactamente. Oye, pues a mí me encantó la parte esa de la imagen del suegro que dijiste, da el consejo, se retira, deja el espacio. Me voló la imaginación y ya me imaginaba yo a Jetro al día siguiente diciéndole a Moisés, no hombre, así no, te dije que así no, hazle de este modo, mira, lo estás haciendo mal, no me entendiste lo que te dije, así. No, das el consejo y te retiras. Eso es algo que no acostumbramos a hacer. Yo me quedo con esa parte para aplicarla a mi vida, para no quejarme de que no me den espacio, sino más bien dar espacio cuando me toca a mí dar un consejo, y eso pasa muy seguido con los hijos, no necesariamente con los yernos, pero con los hijos sucede. Uno les da el consejo y quiere llevarlos hasta el final total, absoluto. No, espérate, pues tú le das el consejo y ya que él lo ponga en práctica como él lo entendió, como él puso. Y como decía Lupita, a final de cuentas dio resultado, el pueblo mejoró, Moisés mejoró, todos mejoraron y tutti contenti. Bueno, mis queridos hermanos, está valiosísimo esto y está padrísimo este tema, pero nos queda poco tiempo realmente. Fabián por aquí ya veo que anda por aquí ya listándose con sus notas y demás. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a Magisterio de la Iglesia? Buenos días, hermanos. Hoy vamos a iniciar un programa que probablemente se les haga algo extraño, pues trata de las bienaventuranzas y pensarán que vamos a repetir el tema que acabamos de compartirles hace 3 semanas. Bueno, pues para muchos, por no decir para la mayoría de la gente, la palabra apocalipsis es sinónimo de catástrofe o de destrucción. Y en parte este sentimiento se ha derivado de una serie de películas que iniciaron allá en el año de 1979 con aquella película que se llamaba Apocalypse Now.
o Apocalipsis ahora en esa época, ¿verdad? ¿Sí? Que está basada en un cuento del escritor polaco-británico Joseph Conrad, escrito en 1899, 100 años antes, ¿sí? Que se llamaba El corazón de las tinieblas, que abordaba temas de colonialismo, choque de culturas, racismo, violencia humana, algo muy poco conocido en nuestra época, ¿no? Y cuya acción fue trasladada a la guerra de Vietnam, y que en 2001 fue presentada en un nuevo montaje, ampliada hasta 3 horas y media de duración la película. Y si la primera película se convirtió en una película de culto entonces, ¿sí?, pues la versión de 2001 no defraudó a la crítica ni a los antiguos admiradores. Y a partir de ahí se han venido filmando más de 11 películas con temas apocalípticos, entre comillas apocalípticos. Y toda esta parnafernalia, porque creo que hasta en Estados Unidos la película original la consideraron importantísima y le dieron un premio y la reservaron en las bibliotecas que se tienen allá en el gobierno de los Estados Unidos, para que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Y entonces, debido a esto, no falta gente que está buscando o que quieren encontrar en el libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación, que así se dice en inglés, una descripción del cataclismo que va a poner fin a nuestra historia y al mundo. Y esta errada idea, o estas erradas ideas, basadas en no otra cosa que la ignorancia bíblica, perdón, y apoyada por las producciones cinematográficas y las interpretaciones tendenciosas que sobre el libro hacen diversas sectas, provoca en la gente no solo confusión, sino también miedo y angustia. Entonces es verdad que el Apocalipsis es cierto que presenta un relato trágico, pero en cuanto a que hace referencia concreta a la persecución de la naciente iglesia por el Imperio Romano allá en la época de Juan, ¿verdad? En los años 90 después de Cristo. Pero el objetivo fundamental es más bien ilustrar cómo, a pesar de estas persecuciones, el reino de Dios va a prevalecer. Así pues, el libro de Apocalipsis es en verdad un mensaje de buenas noticias. Se trata de un conjunto de revelaciones manifestadas por el autor bajo el género literario apocalíptico, que se caracteriza por la abundancia de simbolismos que hay que descifrar y que se hacía para que los enemigos de la iglesia, los perseguidores, no entendieran lo que los cristianos estaban comunicando y lo que los guías de aquel entonces, ¿sí?, con lo que querían seguir manteniendo el ánimo de los cristianos de aquella época, ¿sí? Para quienes han estudiado la Biblia, no resulta muy complicado ver grandes semejanzas del Apocalipsis entre los símbolos usados, ¿sí?, en la revelación de Juan y otros textos bíblicos, sobre todo el libro de Daniel. Y les voy a poner un ejemplo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, el autor nos dice: entre el trono y los 4 vivientes y los 24 ancianos, vi que estaba en pie un cordero como sacrificado. A ver, para nosotros, ahora, si leemos este pasaje, yo creo que a todos nos queda muy claro que se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios.
Y si está de pie, entendemos que se refiere a Jesucristo resucitado. Pues lo mismo era o se hacía hace 1930 años, ¿sí? Para los cristianos era exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pues nadie en nuestro sano juicio vamos a creer que hay un cordero que está de pie y degollado, ¿no? Obvio. Ok. Y todo lo que necesitamos hacer es una cuidadosa lectura para percibir el mensaje alentador de este libro. A lo largo del escrito, el autor del Apocalipsis, que se identifica a sí mismo como Juan, expone 7 bienaventuranzas, no solo una, 7. Nada menos que el número que representa la totalidad. 7, el número 7, ¿verdad? ¿Sí? Así pues es posible entender que el libro es un texto de total bienaventuranza. Y para confirmar lo que les he comentado anteriormente y reforzar que Apocalipsis es un libro de buenas noticias, vamos a empezar con la primera bienaventuranza, que como decía un antiguo programa, aunque usted no lo crea, se encuentra en el versículo 3 del capítulo 1. Y dice así: dichosos, bienaventurados, el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Así termina el autor Juan el prólogo de 3 versículos. Ese es el prólogo del Apocalipsis. Los primeros 2 versículos más bienaventuranza. Ahí termina el prólogo a las profecías que el autor va a tener que desarrollar a lo largo del libro. Una frase alentadora que sin duda deja sentir el gozo que se puede lograr al leer, escuchar y poner en práctica lo prescrito en todo el resto del libro del Apocalipsis. Entonces, si empieza bendiciéndonos, o si empieza dándonos una bendición, pues sería como muy extraño estar pensando que es un libro de terror. Porque esta idea de gozo es opuesta al sentimiento de angustia que comentábamos al inicio de este tema. Si se tratara en verdad de un texto descriptivo de los horrores que el hombre ha de padecer, las primeras palabras del autor serían de advertencia, sin lugar a duda: córrele, escóndete, mas nunca de bienaventurado. Así que estos 3 versículos nos dan los parámetros bajo los cuales se ha de interpretar el resto del libro del Apocalipsis. El libro en conjunto está en consecuencia bajo el signo de la bienaventuranza. Lo que el autor del Apocalipsis ha de escribir y revelar no pretende infundir inquietud ante la amplitud de las crisis, sino que por el contrario busca compartir la convicción de que la condición de discípulos de Cristo supone un llamado a la felicidad. El escrito está sembrado de promesas de felicidad para los que observen, guarden, lean, escuchen y guarden las palabras de esta profecía. Entonces, como decía Luis, creo que ya no había mucho tiempo, ya no hay mucho tiempo, ¿sí? Entonces vamos a dejar este tema hasta aquí y lo continuamos la próxima semana. Ahí en lo que mencionabas de lo del libro de Apocalipsis, que muchos creemos que hay mucho así terror o así, mucha gente que lo tomaba. Yo me acuerdo cuando al principio que iba a la iglesia, o sea, nunca me había puesto en sí, antes no sabía nada de lo que era la Biblia, pero oía personas que decían:
no, que este libro que habla de monstruos y de no sé qué tanto, y de ahí me empezó a llamar la atención. Yo dije, pues, ¿de qué se tratará? Y cuando lo empecé, que lo quise leer, no le entendía nada, porque nada más lo único que me acordaba que decía, habla de una mujer, que dragón, y luego, y que de iglesias, y o sea, no sabía embonar todo, no lo sabía contar, pero ya después, cuando una vez que fue un predicador, aquí a la iglesia, y ya más o menos él nos fue explicando de lo que se trataba, que no tuviéramos miedo en leerlo. Y él, me acuerdo que él ya me dio así como 2 o 3 puntos, así que ya me quedó como todo completo lo que era el Apocalipsis. Me acuerdo que nos dijo, miren, en el libro, en ese es donde te habla realmente quién es Jesús. Lo primero que nos dijo, para que le fuéramos agarrando la pauta a todo. Dijo, primero que nada te va a hablar de quién es Jesús. Lo segundo, que ahí nos habla cuando sea su venida, cómo va a ser su venida, y luego también nos habla qué importancia tiene la iglesia para que nosotros en su venida estemos preparados, y que también nos decía que ahí, que en el cielo, que ya no iba a haber problemas por los que ahora nos estamos agobiando, y ni angustias. Entonces de ahí como que ya cuando él me dijo todo esto del libro de Apocalipsis, entonces como que ya me quedó así, pero siempre me quedé pensando, dije, a lo mejor las personas que yo oí que hablaban del Apocalipsis, a lo mejor nunca le entendieron o no sé, sino que me acuerdo nada más de esto del Apocalipsis, y ahora pues sí, ahora que estuve en el bíblico pues ya pude comprobar todo esto, y como que le agarré más así, en cuanto hablaban de algo, ya lo sabía relacionar. Pues yo creo que una de las cosas importantes aquí lo dijo Fabián. Sí. Sonó a lo mejor un poquito duro, pero sí lo dijo. Dijo que muchas veces es ignorancia bíblica. Porque eso que está usted mencionando, Lupita, de lo que va a ser el cielo, pues es continuidad de lo que nos dicen los profetas, que ya los profetas lo habían anunciado. Entonces creo que sí es mucha ignorancia. Ahora que hay que decirlo también, el libro narra horrores y cosas desagradables, sí, para los que se portan mal. Si usted se anda portando mal, que no se le quite el miedo del Apocalipsis. Pero si usted se está portando bien, entonces, como dice Fabián, es ahí el gozo que provoca la lectura, la escucha y la puesta por obra. Por así que, como decía el viejo refrán, el que nada debe, nada teme. Nada teme. Nada teme. Pero es que aparte, perdón, síguele. Sí, una de las cosas que les iba a comentar es que en realidad mucha gente que dice, bueno, voy a empezar a leer la Biblia, y entonces el primer libro que toman es el Apocalipsis. Espérate, es el último que debes de leer, porque debes de entender de dónde viene todo el Antiguo Testamento, cómo llegamos al Nuevo, disfrutar los evangelios, todas las cartas, y entonces vas a entenderle ya a lo que es el Apocalipsis, a cerrar con ese broche de oro que es en realidad una carta de amor y de esperanza, lejos de ser de terror. Exacto. Y si toda la Biblia nos habla del amor de Cristo, del amor de Dios, del amor del Espíritu Santo, ¿por qué pensamos que en el último libro de la Biblia nos va a decir Dios, jejeje, los engañé, acale? Burdo. Efectivamente, es contra toda lógica. Bueno, está muy interesante el tema, pero nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, y les pedimos por favor que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana, con donativos, con sus oraciones y pasando la voz de los contenidos de toda la programación de Radio Guadalupana, una programación muy completa. También les recordamos que aprovechen este año de la palabra para profundizar en el conocimiento de la Biblia y estar más en contacto con Dios. Has sido orador de la liturgia de las horas.
¿Quieres que te llegue por audio? Solicítalo al WhatsApp 167-3077. 656-167-3077. Nos despedimos recordándoles también la conferencia de ahora del mes de septiembre que se llama La importancia de las lenguas originales de la Biblia. Fecha, sábado 12 de septiembre a las 7 de la tarde. Donativo 50 pesos y para mayor información puedes entrar a nuestra página biblico.mx www.biblico.mx y ahí obtendrás toda la información o puedes también solicitarla al WhatsApp 656-167-3077. La conferencia va a ser dictada por el padre Juan Manuel Orona, un excelente expositor. Vamos a despedirnos, jóvenes, con el versículo de hoy. Luis, por favor. Bueno, Jorge. Escuchen, hijos, la instrucción del Padre. Estén atentos para aprender inteligencia. Es Proverbios 4:1, Jorge. Muy a propósito de todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañe siempre. Estuvimos con ustedes Fabián, Lupita, Luis. y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.